¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Tolerancia Cero. Hoy nos acompañan Paula Escobar. Hola, Daniel. ¿Cómo estás, Paula? Francisco Escobar. Hola, buenas noches. Y presentamos de inmediato a nuestras dos invitadas que tienen que ver con uno de los temas que ha marcado sin duda esta semana, lo que ha ocurrido en la Convención Constitucional con la historiada elección de la mesa directiva y el comienzo del segundo tiempo, del tiempo definitivo de los 6 meses en que hay que redactar una nueva Constitución para Chile. Nos acompaña Constanza Schoenhaus, convencional de Convergencia Social. Bienvenida, Constanza. Hola, Daniel, muchas gracias. Hola, Paula. Hola, Francisco. Hola. Un gusto. Y también por vía remota Bárbara Sepúlveda, convencional del Partido Comunista. Bárbara, bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Ahí está. Bueno, partamos de inmediato con lo que pasó esta semana, porque evidentemente uno de los temas tuvo que ver con la distancia expresada entre quienes son los socios de la coalición del nuevo gobierno, el Frente Amplio y el Partido Comunista, en la elección de esta mesa directiva. Constanza, usted dijo lo siguiente: las declaraciones que ha tenido el Partido Comunista durante estos días fueron destempladas. Si somos parte de la misma coalición, el trato entre nosotros tiene que ser bueno y eso falta a veces de su parte. ¿A qué se refería con eso concretamente? ¿Cuáles declaraciones del PC fueron destempladas durante esta semana? Creo que hubo algunas declaraciones de, no todos, pero sí de algunos convencionales que iban en la dirección de ir marcando mayores distancias respecto de nosotros como parte de la Prodignidad y que pusieron algunas, digamos, cuestiones en entredicho respecto de también lo que había pasado efectivamente durante las negociaciones que se dieron en la convención. Y yo, de alguna manera, en esa expresión lo que pretendo es también hacer un llamado a que tenemos que saber, y de eso no nos sentimos exentos tampoco como Frente Amplio, a veces también nos ha pasado tener algunas declaraciones destempladas, pero creo que el llamado que tenemos que hacer entre nosotros es precisamente avanzar hacia un trato colectivo que efectivamente dé cuenta de que estamos aquí proyectando no solo 4 años, sino también una constitución que va a durar 20, 30 o quizás más años. Y eso es algo que tenemos que cuidar y creo que ese es el llamado fundamental que hacemos. Bárbara, ¿hubo declaraciones destempladas de parte de ustedes? Yo creo que no, de verdad creo que hay que tomarlo también en la medida de las circunstancias que se están viviendo. Quizás hay que tener también conciencia de que durante periodos de elecciones es posible que algunos constituyentes puedan declarar cosas en el calor de los hechos, en el calor de las circunstancias, un poco de las diferencias que se pueden haber gestado durante esos momentos, pero de ninguna manera representan a nuestro colectivo. Nosotros llevamos trabajando mucho tiempo con el Frente Amplio también dentro de la Convención, precisamente en un trabajo normativo y especialmente con Constanza. Nosotras dos pertenecemos a la Comisión de Sistema Político y llevamos ya bastantes normas presentadas también en el marco de las constituyentes feministas y tenemos una excelente relación y trabajo. Yo creo que esto de todas maneras se ha quizás sobredimensionado en una cuestión que es totalmente coyuntural, como son las elecciones de la Convención. Sí, Bárbara, yo le quiero hacer una pregunta. Buenas noches. Usted advirtió que había un riesgo de centrismo. ¿A qué se refería exactamente con el riesgo de centrismo? ¿Y le parece a usted que el colectivo socialista, por ejemplo, es el centro de la Convención? Creo que hay algunos colectivos políticos que han intentado instalarse como una especie de centro bisagra. Hay una autodenominación en ellos también, que es como esta bisagra que conversa tanto con un sector como con el otro. Yo creo que la convención es un poco más compleja que eso. Nosotros tenemos hoy día una composición muy diversa, donde no todos son partidos políticos, donde la mayoría también de los colectivos que están en la izquierda son de personas independientes. Entonces creo que hoy día quizá no corresponde pensar que hay un extremo u otro, sino más bien una diversidad que se da dentro de un pluralismo político que además es bien propio de la Convención. No creo que haya hoy día otro órgano colectivo deliberativo en Chile que represente tanto la ciudadanía como en la Convención Constitucional. Sí. Y solo solo para entender bien, pero para usted el el colectivo socialista y el Frente Amplio ¿son estos grupos que se han erigido como centristas? No, yo creo que hoy día hay colectivos que sí están jugando un rol, este rol de
quizás tender conversaciones hacia ciertas posturas de centro-izquierda, pero yo no creo que el Frente Amplio pertenezca necesariamente a ese sector. Yo creo que ese sector sí podría estar representado hoy día por independientes no neutrales, por el colectivo socialista, por otros independientes, por el colectivo La Prueba inclusive. El Frente Amplio sigue siendo un conglomerado que pertenece a Prodignidad. Prodignidad es un conglomerado de centro-izquierda donde hay también otros partidos que son más de izquierda quizá o menos, pero esas diferencias creo hoy día no las vemos en la convención como si el Frente Amplio fuera algo separado de nosotros. Yo creo que se ha instalado una idea que es errónea. Ya, solo para cerrar el tema, Constanza, ¿usted comparte que hay un riesgo hacia el centrismo? ¿Y le parece mal el centrismo? No, yo no creo que esto se trate de centrismo-izquierdismo. Creo que es importante plantear, bueno, primero el rol también que cumple Prodignidad, Frente Amplio en particular, pero Prodignidad en general, porque también somos fuerzas que vienen de los movimientos sociales, desde ahí nos forjamos y que también hemos tomado la decisión de disputar los espacios institucionales y yo creo que efectivamente eso nos permite cumplir un rol de diálogo mucho más amplio y yo creo que los acuerdos que se van a ir construyendo van a ser súper representativos de las demandas sociales que se vienen expresando desde los últimos años. Y creo que eso, más que calificarlo de centro, de izquierda o de extremos, se trata de, ojalá, ser representativo de las mayorías de Chile, que yo creo que hoy día entienden que, por ejemplo, garantizar el derecho a la educación, que no se pueda lucrar con nuestros derechos sociales, son asuntos de sentido común. Constanza. Y yo tengo la impresión de que, efectivamente, en torno a esas ideas centrales, vamos a ser capaces de construir estos 2 tercios que requieren a gran parte de las fuerzas políticas que hoy día están en la Convención Constitucional. Sí, más allá de las buenas intenciones, digamos, hacia adelante, lo que ha ocurrido hacia atrás es que entre el Partido Comunista y el Frente Amplio han habido grandes diferencias durante muchos meses, digamos. De hecho, Daniel Stingo decía, bueno, vean cómo vota el Partido Comunista, siempre con la extrema izquierda. Es imposible no hacer, digamos, el traslape a lo que va a ser el futuro gobierno, donde el Partido Comunista y el Frente Amplio son las 2 fuentes centrales, digamos, de gobernabilidad. ¿Cómo se puede proyectar lo que ha ocurrido en la convención hacia el nuevo gobierno en base a las miradas distintas, para no decir opuestas, entre el Frente Amplio y el Partido Comunista? Sí, Francisco, lo que pasa es que aquí yo creo que el carril del gobierno y Apruebo Dignidad en la instalación del gobierno corre por un espacio distinto al que corre Apruebo Dignidad dentro de la Convención Constitucional. Y creo que dos de las características especiales que marcan esa distancia es primero que, lo decía Bárbara anteriormente, la Convención Constitucional tiene fuerzas políticas y sociales que no están representadas en otros espacios institucionales. Y que tienen otras lógicas también de relacionarse y por tanto el desafío de articularnos y de generar diálogos sinceros, honestos, también requiere de otras fórmulas. Y en segundo lugar, creo también que el hecho de que la Convención Constitucional requiramos de un quórum de 2 tercios para aprobar normas, también sugiere una característica de diálogo y de articulación que es distinta. Claro, pero sin embargo se han visto posiciones bien disímiles, bien de fondo. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, los 2 tercios. Por ejemplo, que algo... En su momento, bueno, efectivamente en materia, cuando discutimos reglamento, eso fue una discusión, pero una vez zanjado en el reglamento dejó de ser un tema. Y yo creo que está bien que tengamos visiones distintas sobre algunas cosas. Lo que me parece importante es que cuando zanjemos esas diferencias, seamos capaces de seguir adelante. Y hoy día, como lo decía Bárbara, nosotras compartimos la Comisión de Sistema Político, estamos trabajando par a par. De hecho, este mismo viernes presentamos en conjunto con otras constituyentes una iniciativa de norma en materia de democracia paritaria y yo creo que ese es el foco que a veces no se ve mucho hacia afuera, pero que sí es importante ponerlo sobre la mesa porque Apruebo Dignidad tiene capacidad de articulación más allá de que existan diferencias, porque también entendemos que en esas diferencias nos complementamos y creo que eso es lo valioso del trabajo que hacemos dentro de la Convención. Sí, yo quiero preguntarle a Bárbara, sí, ahí está, Bárbara, sí, yo quería preguntarte dónde están las grandes diferencias con el Frente Amplio de cara al nuevo gobierno que se está instalando, digamos, porque aquí se ha establecido esa misma sensación de centrismo, de acuerdo, de que esto no pueden volver a ser, digamos, ni la cocina ni la medida de lo posible y por lo tanto es imposible que no surjan visiones que van más hacia lo refundacional o más hacia lo socialdemócrata. ¿Dónde están las grandes diferencias entre el Frente Amplio y el Partido Comunista de cara al gobierno? Mire, yo quiero decir que primero complementar, estoy de acuerdo con lo que señala Constanza.
Me parece totalmente saludable que también la gente no solo sepa que dentro de los colectivos políticos y los conglomerados incluso podemos tener diferencias. Esas diferencias son legítimas porque se dan en espacios de deliberación colectiva, en espacios de deliberación democrática y política, y de eso se trata la democracia. No podemos todos pensar lo mismo, ni vamos a imponer visiones sobre otras. La Convención Constitucional es un espacio de mucho diálogo y de mucho trabajo y mucha construcción. Y yo quiero relevar eso por sobre todo lo que se trata de extrapolar, pensando que cualquier diferencia que tengamos inmediatamente es un conflicto. Las diferencias que tenemos en opiniones sobre distintos temas no se traducen en conflictos. Yo creo que esa es una amplificación quizás que se realiza por los medios que no obedece muchas veces a la realidad. Y me gustaría también comentar que creo que en el trabajo de la Convención nosotros hemos mostrado muchas más similitudes que las diferencias. Nosotros hemos tenido, en el momento que se discutió el reglamento, quizás en 2 o 3 asuntos diferencias reales, y en el resto estamos totalmente de acuerdo. Hoy día estamos comenzando a discutir en la Comisión del Sistema Político la nueva institucionalidad para Chile. Eso es un diseño democrático, participativo, paritario, realmente representativo, que va a generar, por supuesto, que también discusiones que se van a dar en el marco de una comisión que está representada por todos los colectivos políticos. Y si tenemos alguna diferencia, sabremos solucionarla mediante el diálogo y el debate saludable, como todo proceso democrático. Y lo más valioso de esto es que la ciudadanía lo está viendo. Lo que pasó con las elecciones de la Convención es un sano ejercicio de transparencia que no habíamos tenido oportunidad de ver. En Chile normalmente estamos acostumbrados a una mala política que se hace entre 4 paredes, que se hace como en esto que tú dices, las cocinas. Bueno, aquí no hay cocinas. Nosotros estamos viendo la discusión constituyente, incluso cómo vota cada constituyente se puede ver en vivo inmediatamente. Tenemos ahí una transparencia que creo que es envidiable. ¿Sí? Sí, muy corto a propósito de eso, de la votación que hubo ahora en la 9ª votación. El Partido Comunista celebraba, digamos, pero yo en un momento pensé que había salido un presidente o una presidenta comunista, pero no, celebraba que no estaba el Frente Amplio en la mesa. ¿Por qué ocurrió eso? Nosotros no celebramos que no estaba el Frente Amplio en la mesa. Nosotros celebramos que estaba nuestra candidata María Elisa Quinteros electa. Una candidata que representaba a los movimientos sociales constituyentes, que es el mismo colectivo al cual apoyamos cuando decidimos votar por Cristina Dorado. Nuestras apuestas en la Convención Constitucional, por cierto, hoy día son parte de la mesa. También Gaspar Domínguez, que representa a INN, nosotros votamos por él en la primera votación, en la cual que se realizó el segundo día. Y jamás celebraríamos que alguien haya quedado excluido. De hecho, hoy día también miramos con preocupación que no todos los cargos dentro de la mesa adjunta estén llenos. O sea, faltan 2 cargos de vicepresidencia que no se han podido lograr por falta de diálogo también y por las diferencias propias que existen en otros colectivos. Por ejemplo, los de la derecha, donde la derecha hoy día no ha podido, con 36 convencionales, alcanzar las 24 firmas, ponerse de acuerdo para tener 24 firmas y tener un vicepresidente de derecha. Bueno, esas cosas pasan y son propias de los procesos electorales, pero también de las diferencias propias de los colectivos, y creo que eso se va a ir solucionando a medida que avance el tiempo. Para ambas, porque, claro, ocurrió lo que ocurrió el día de la elección, sabemos que hubo que llegar a 9 votaciones para poder finalmente llegar a un acuerdo, en algo que se requería mayoría absoluta, se requería la mitad más 1. Vamos a entrar ahora en un periodo en el cual, para aprobar cada una de las normas de la Constitución, necesitamos 2/3. Y la pregunta que legítimamente puede hacerse mucha gente es, si para una elección de un cargo estuvieron 2 días sin poder ponerse de acuerdo hasta llegar finalmente justito a llegar a la mayoría absoluta, ¿cómo se van a poner de acuerdo con esta diversidad de colectivos, con esta diversidad de grupos, en votar cada una de las normas de una Constitución por 2/3 y en un periodo de tiempo que además es extraordinariamente limitado? Tienen muy poco tiempo para hacerlo. Constanza, evidentemente uno podría pensar que lo que pasó es una luz de alerta en cuanto a cómo se van a poner de acuerdo de aquí en adelante, insisto, por 2/3 y contra el tiempo. Yo entiendo que eso podría generar una luz de alerta, pero también me parece importante dejar claro que esta elección es un hito dentro de la Convención, no es parte del proceso en su conjunto. El proceso de la Convención tiene un objetivo: redactar una nueva Constitución. Y yo creo que efectivamente los procesos electorales generan ciertas tensiones. Yo creo, por ejemplo, que en este caso no hubo falta de colaboración entre las fuerzas. A veces, y como lo vimos a propósito de la cantidad de candidaturas que fueron
fueron surgiendo a lo largo del debate, hubo más bien dificultad de tener un consenso respecto de los nombres. Pero estábamos todas las fuerzas trabajando de manera conjunta para poder llegar a un acuerdo. Y creo que esa voluntad es la misma que hemos visto en el proceso de elaboración de normas y de contenidos. Constanza, pese a todo, ese acuerdo finalmente no se llegó. Finalmente, cuando alcanza la votación la nueva presidenta por la mayoría justa y porque un convencional de derecha vota por ella, ustedes seguían con otra candidatura. O sea, el Frente Amplio nunca fue parte del acuerdo para llegar a esa mayoría absoluta. Me gustaría aclarar eso, porque nosotros sí fuimos parte permanente del acuerdo. Nosotros esperamos... Pero votaron por otra candidata. Durante la primera jornada nosotros votamos 6 veces seguidas por Cristina Dorador. Ya, pero en la votación definitiva, en la nueva votación votaron por eso, solo para terminar. Y lo hicimos precisamente porque sabíamos que la presidencia tenía que pertenecer a otro grupo distinto al que nosotros pertenecíamos. Al día siguiente, cuando surge el nombre de María Elisa Quintero, nosotros nos reunimos con ella y le planteamos nuestro apoyo y también la posibilidad de construir una dupla que efectivamente cumpliera uno de los objetivos que nosotros planteamos y que fuera una mesa representativa de la diversidad de las fuerzas de la prueba. Lo que ustedes querían era llegar a un acuerdo para que ella fuera presidenta y ustedes estuvieran en la vicepresidencia. Como nosotros no pusimos acuerdo, disposición no la votaron por vicepresidencia. ella y fallaron en el cálculo. Pusimos a disposición la vicepresidencia porque también era una vicepresidencia que generaba consenso en al menos 3 colectivos. Y eso tenía una posibilidad de avanzar. Yo creo que aquí lo que pasó es que luego empezaron algunas conversaciones paralelas, empezaron a cruzarse algunas informaciones y lo que nos ocurrió es que llegamos al Pleno con una información distinta y que era que efectivamente no íbamos a dar un espacio extra para poder construir esa dupla de consenso y que por tanto la votación iba a ser en segunda vuelta. Esa descoordinación de nuestra parte es grave y yo creo que dio a entender de manera errada cuál fue nuestro comportamiento en ese proceso. Pero María Elisa Quinteros es nuestra candidata y estamos muy contentas de que haya salido electa. Y por cierto, muy cortito, si no hubiese existido esta descoordinación, yo te aseguro que María Elisa Quinteros tendría más de 2/3 del apruebo dentro de sus votos. Y creo que eso también es una forma de ver hacia adelante cómo podemos ir construyendo de manera transversal. Quería preguntar lo mismo a Bárbara también. ¿Cómo se construyen mayorías de 2/3 y qué tanta disposición tiene el Partido Comunista a llegar a todos los acuerdos que sean necesarios? Porque 2/3 significa una amplitud enorme de fuerzas políticas que están en la convención. ¿Qué tan dispuestos están ustedes también de hacer los sacrificios que sean necesarios, renunciar a todo lo que sea necesario para llegar a esos acuerdos de 2/3? Primero yo quiero decir que es muy distinto lo que vimos esta semana con la elección de la presidencia y la vicepresidencia de la convención con el proceso de generación de normas constitucionales. Primero estamos ante un tipo de elección que es una elección que está pensada para escoger representantes, liderazgos, por cierto, de ciertos colectivos a propósito de una votación escalonada que se llama votación de tipo papal y que es una cuestión además que está nuevamente completamente televisada, transparente, todo el mundo lo pudo ver. Es un proceso complejo, por cierto, pero tiene que ver con posicionar ciertos nombres para luego alcanzar cargos. No tiene nada que ver con un proceso de discusión normativa donde vamos a comenzar en las comisiones que ahora, de hecho, tenemos nosotros por lo menos con Constanza hasta el día 14, que es el próximo viernes, para terminar de presentar todas las iniciativas constitucionales que ya estamos trabajando juntas además. Las vamos a ingresar. Esas se van a discutir en la comisión. Se van a votar en general en la comisión. Se va a emitir un informe. Ese informe va a ir al Pleno. En el Pleno se va a votar el informe, se van a hacer indicaciones, se van a mejorar las propuestas y luego de eso se van a votar las normas. Entonces, miren el proceso, además, es un proceso largo, es un proceso muy abierto y democrático, pero que va a tener distintos espacios donde vamos a poder haber depurado, discutido, incluso mejorado las normas. Nosotros, además, con el Frente Amplio y con otros colectivos llevamos harto tiempo trabajando en esto. Trabajamos todos los días por esto. Entonces también pienso que no tenemos... Sí, solo para terminar. Pienso que no tenemos que comparar peras con manzanas. Hay una elección para cargos, esa elección ya se cerró. Hoy día tenemos una nueva directiva, estamos pensando en cómo vamos a construir la mejor constitución para Chile, estamos pensando en hacerlo en el plazo que se nos ha dado además constitucionalmente y para ese trabajo
estamos dedicándonos incluso los fines de semana sin descansar. Convencional. Y esa es una garantía que hay que dejarle también a la ciudadanía, porque lo que se ve en una elección, claro, pueden ser diferencias, pero son coyunturales, no son lo importante y no reflejan lo que viene a futuro. Sí, una pregunta para las dos, pero voy a partir por Constanza. ¿Cuánto les preocupa lo más importante que tiene que hacer esta nueva mesa, que es el plebiscito de salida, donde además es con voto obligatorio, va a votar gente que no ha votado hasta ahora, o sea, el riesgo de que no sea favorable y que no se gane el plebiscito de salida igual es alto? Y sobre todo quiero preguntarle, ¿qué lectura hicieron ustedes de que José Antonio Kast sacara un 44% de los votos, siendo que además él pertenece a una derecha dura? O sea que hay, digamos, la representación que tiene la derecha hoy día en la convención no tiene nada que ver con la cantidad de votos que sacó José Antonio Kast. O sea, si pensamos que los que votaron por él, las personas que votaron por él, en general van a tender más bien al rechazo, que es lo que él ha manifestado hasta ahora, aunque no ha dicho categóricamente porque no se sabe, todo indicaría que va hacia allá. ¿Qué van a hacer ustedes de manera de lograr que las personas realmente voten por la nueva Constitución? Porque si no, vamos a quedar en una situación muy complicada. Constanza. Sí, yo creo lo primero es que esta no es una tarea solo de la mesa. Yo creo que esta va a ser una tarea de todos y todas las convencionales y que va a estar muy marcada por tres cosas, diría yo. Uno, por la capacidad de construcción de unidad dentro de la convención, por la capacidad de comunicar activamente cómo vamos avanzando en las normas, en los debates, para que efectivamente las discusiones y lo que vayamos aprobando sea, digamos, abrazado por la ciudadanía. Y finalmente por la capacidad que tengamos también de empezar a hacer este trabajo en miras al plebiscito de salida. La Constitución del 80 representaba a muy poquitas personas y yo creo que este ejercicio democrático, paritario, plurinacional tiene el desafío de representar a todos y todas. Y entendiendo también que este es nuestro primer ladrillo, digamos, para ir construyendo una sociedad distinta, una nueva forma de organizarnos de manera progresiva, pero con elementos centrales. Y yo creo que en la medida en que el proceso constituyente avanza en esa dirección, va allanando camino a el éxito del plebiscito de salida, donde yo honestamente espero que esta Constitución sea tan representativa que pueda ser no solo ganada, sino ganada con amplia mayoría. Y efectivamente ahí todo lo que ocurrió, digamos, el aumento o digamos el ascenso que tuvo José Antonio Kast, también tenemos que verlo como etapas que son circunstanciales. Las elecciones son momentos, son fotografías, nos ayudan a leer el escenario político, pero una fotografía pero no distinta son de la elección de los convencionales. Por cierto, claro, fue distinta. Por cierto, digamos, y va sí. cambiando, pero Sí. no son estáticas. Sí. Y después vimos como también en la segunda vuelta la cantidad de gente que se movilizó y votó muchas más personas que se involucraron. Por tanto, yo creo que hay que ver cómo esto va avanzando. Cómo se configura el escenario de cara al plebiscito de salida, por supuesto que tiene que ver, por un lado, con la conducción de la mesa actual que acabamos de elegir, donde además yo creo que ahí Bárbara y Amaya, que son las vicepresidentas adjuntas de Apruebo Dignidad, van a cumplir un rol fundamental, pero también de cada uno de los constituyentes. Yo creo que ahí hay un sentido de responsabilidad muy grande que instalar en el debate. Sí, ¿cuánto riesgo ves tú en que hayan vasos comunicantes entre lo que signifique la aprobación al gobierno nuevo y el resultado de la convención? Porque se ha planteado la posibilidad o el riesgo de que, claro, una alta popularidad del presidente electo podría favorecer ese plebiscito de salida o, por el contrario, si la luna de miel es corta, digamos, puede afectar porque se sienta como que es un plebiscito a la gestión del gobierno. ¿Cuánto ves tú de riesgo en eso? Yo creo que eso es parte de la estrategia que tenemos que elaborar como convención, ¿no? Que este efectivamente sea un proceso que se construya con autonomía y que transite por el carril de no los 4 años de gobierno, sino por el carril de los 20, 30, 50 años de nuevo pacto social. Y en la medida en que construimos esa estrategia, yo no lo veo un riesgo, pero efectivamente es algo que tenemos que tener en alerta y ver cómo vamos diferenciando los desafíos que cada uno de estos carriles tiene que cumplir. Y respecto a la prórroga del plazo, ¿tú lo ves factible, tú lo ves deseable o crees que ya hay que llegar al 4 de julio como sea con la nueva Constitución? Yo trabajo estrictamente para tener el 4 de julio una propuesta de nueva Constitución. Tenemos un cronograma andando, por eso me parece tan importante decir esta elección fue un hito, pero lo que termina luego, o sea, lo que empieza luego de esta elección es la continuación del proceso de elaboración de normas. Y en el calendario que tenemos, nuestra
meta es 4 de julio. Yo creo que ese calendario hay que respetarlo. Bárbara, hay que moderar el trabajo de la convención, el resultado de la Constitución que se presente al país ante el riesgo de que pueda haber una campaña del rechazo que tenga mucha popularidad y que incluso pudiera ganar. ¿Es necesario moderar lo que ha hecho la convención? Yo creo que la convención tiene que seguir funcionando con la intensidad con que lo ha hecho. Este proceso ha sido muy vertiginoso, pero además ahora se abre una nueva etapa de participación popular muy importante. Creo que también hay que poner la consideración en cómo se van a ir gestando ya en este periodo que salimos de la audiencia pública, por ejemplo, los cabildos comunales. La convención firmó un convenio de colaboración con la Asociación de Municipalidades y con eso se puede promover cabildos dentro de las comunas. Las municipalidades van a ser actores claves en este proceso, pero también van a haber encuentros autoconvocados, foros deliberativos a nivel nacional y además una campaña que ya vamos a ver muy pronto, es una campaña de educación cívica constituyente que va a ser llevada a cabo por la Secretaría de Participación Popular de nuestra Convención Constitucional, un espacio además donde hay expertos, hay profesionales, hay técnicos, hay personas tremendamente capacitadas también para poder traducir justo esta parte del proceso que va a ser quizás más técnica y por lo tanto va a requerir de una forma de democratización del conocimiento, de una explicación también y de un acompañamiento para que la ciudadanía se haga parte. Si la ciudadanía siente que este proceso es suyo, lo más probable es que sienta que la Constitución que construyamos entre todas y todos va a ser suya también. Y yo no veo riesgos hoy día en el plebiscito de salida. Lo que sí, evidentemente, además siendo bien pragmáticos, sabemos que la convención ya ha sido objeto de ataques por parte de campañas de desprestigio. Estas campañas también supimos cómo estaban siendo orquestadas por las redes sociales, con muchos bots que se movían solo para hacerle daño al proceso constituyente. Eso hay que enfrentarlo, de todas maneras, lo estamos viendo, lo estamos haciendo, la nueva mesa se está instalando. Hoy día tenemos un proceso que se está construyendo además con una nueva Secretaría de Comunicaciones y me parece que todo vaticina a que vamos a tener el mejor resultado posible. Gracias. ¿Y cuál es nuestro compromiso, por cierto? Escribir la mejor constitución posible que esté a la altura de las expectativas de la ciudadanía chilena. Gracias, Bárbara. Tenemos que ir cerrando. No veo riesgo en el plebiscito de salida, dice Bárbara Sepúlveda. Muy brevemente, Constanza, se nos acabó el tiempo ya. ¿Coincide con eso o sí ve que hay algún riesgo en el plebiscito de salida? Yo creo que nunca nada hacia el futuro está completamente asegurado, pero yo creo que el trabajo que estamos haciendo hoy día en la convención está muy bien encaminado para que cuando lleguemos al plebiscito de salida tenga la capacidad de ser aprobado. Constanza Schoenhaut, Bárbara Sepúlveda, convencionales ambas de Convergencia Social y del Partido Comunista, socios de Apruebo Dignidad. Muchas gracias a ambas por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por el espacio, que esté muy bien. Muchas gracias Bárbara. por la invitación. Chao. Vamos a la pausa y luego estaremos hablando con el ministro de Economía, Lucas Palacios. Una pausa y volvemos en Tolerancia Cero.